la pena de muerte económica es una expresión utilizada en contextos comunes en los que se utiliza el término pena de muerte económica cuando hay sanciones internacionales, cuando un país es objeto de sanciones económicas como, por ejemplo, las sanciones impuestas a Irán o Corea del Norte por sus programas nucleares. Colapso de empresas. En el ámbito empresarial, se puede aplicar la pena de muerte económica a situaciones donde las malas decisiones de gestión, fraude o crisis financieras acaban con la vida de una empresa. Esto podría ser el resultado de una quiebra, fraude fiscal, mal manejo de la deuda o una falta de liquidez. Ejemplo, el colapso de Lehman Brothers en Estados Unidos. En casos de quiebra nacional y en casos extremos como Venezuela ha experimentado devaluación o destrucción de la moneda. Cuando una moneda nacional pierde su valor de forma drástica, por ejemplo, a través de hiperinflación o devaluación extrema, hiperinflación en Zimbabue o en Argentina o como consecuencia del impacto de una inflación crónica, crisis de la deuda y default de 2001, la reelección de políticas ortodoxas, endeudamiento con el FMI. Como consecuencias de la pena de muerte económica existen factores diversos como desempeño masivo, la pobreza generalizada, la destrucción de las infraestructuras, en casos extraordinarios una exclusión del mercado global o la emigración masiva. Ejemplos de pena de muerte económica. Crisis en Venezuela, la combinación de la caída del precio del petróleo, malas políticas económicas y sanciones internacionales ha dejado a Venezuela con una economía en ruinas, marcada por la hiperinflación y la escasez de productos básicos. El colapso del sistema financiero en Grecia, 2010. La crisis de las sanciones contra Rusia, 2014. Siendo en este caso muy dependiente de la incertidumbre política. En el caso de España, al igual que muchos países europeos, ha atravesado varias crisis en las últimas décadas, siendo las más recientes las derivadas de la gran recesión de 2008 y la pandemia de COVID-19, que ha dejado secuelas en su economía. Sin embargo, a pesar de esos desafíos, la economía española no está en un estado de colapso inminente, pero hay varios factores que podrían ponerla en peligro si no se abordan adecuadamente. 1. Desafíos estructurales en la economía española. 2. Elevada deuda pública. Uno de los mayores problemas que enfrenta España es su nivel de deuda pública, que se disparó durante la crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19. Aunque España logró una recuperación parcial tras la crisis financiera global, el aumento de la deuda sigue siendo un tema delicado. En 2023, la deuda pública española se encontraba por encima del 110% del PIB, lo que significa que el gobierno tiene que destinar una parte importante de sus ingresos a pagar los intereses de esa deuda. Por otro lado, la corrupción y el deterioro económico de las pequeñas y medianas empresas, PYME, los autónomos y la agricultura en España han tenido importantes consecuencias económicas y sociales en los últimos años, cabe resaltar y no únicas como algunas de las principales repercusiones. 1. Pérdida de confianza en las instituciones. La corrupción ha erosionado la confianza pública en el gobierno y las instituciones reguladoras, afectando negativamente a la inversión. La percepción de un entorno corrupto desincentiva a los emprendedores y a los inversores. 2. Desigualdad económica. El destino de recursos públicos hacia fines ilícitos ha reducido el presupuesto disponible para políticas de apoyo económico a pymes, autónomos y agricultores y muchos sectores de la ciudadanía que ven mermadas sus posibilidades de generación de empleo. Esto ha acentuado la brecha económica entre grandes corporaciones, que pueden adaptarse mejor, y las pequeñas empresas o agricultores, quienes dependen de ayudas estatales o subvenciones, además de las interferencias de la climatología. 3. Desaparición de pymes y autónomos. Según datos recientes, muchas pymes han cerrado debido a la falta de apoyo, la presión fiscal y la competencia desleal de grandes empresas que, en algunos casos, han operado bajo el amparo de práctica. El cierre de empresas genera una pérdida masiva de empleos. Las pymes son responsables de más del 60% del empleo en España, por lo que su deterioro tiene un impacto directo. 4. Crisis en el sector agrícola. Los agricultores reciben precios muy bajos por sus productos, a menudo insuficientes para cubrir los gastos de explotación. Los intermediarios y grandes cadenas de distribución obtienen la mayor parte del beneficio, dejando a los agricultores en desventaja. Incremento en los costes de insumos como fertilizantes, pesticidas, maquinaria, etc. Las fluctuaciones en los precios del combustible y la electricidad agravan la presión. Productos importados de países fuera de la UE, con estándares más bajos en términos de calidad, sostenibilidad y derechos laborales, compiten con los productos. Los acuerdos comerciales, como el de la UE con Marruecos,
han inundado el mercado español con productos considerados de menor calidad y fuera de los controles obligatorios para los productos locales. Además del cambio climático, la pérdida de ingresos fiscales, el aumento del desempleo y de la economía sumergida o el desincentivo a la innovación y la inversión. Todo esto repercute en una reducción de la competitividad internacional y en un impacto sobre el PIB. En definitiva, la corrupción y la falta de apoyo a los pequeños negocios han llevado a una menor capacidad de competir y a un descenso en una proyección positiva futura. Se podría decir que Europa se ha convertido en una economía de servicios con predominio del sector terciario. Según Eurostat, el sector servicios representa más del 70% del PIB, se ha reducido el sector industrial, con una dependencia muy marcada del comercio y la logística, con el turismo como motor económico. La situación de Europa con respecto a Estados Unidos y China sería la siguiente. Estados Unidos versus comparación con Europa. Estados Unidos supera a Europa en términos de capitalización de mercado y capacidad de atraer inversiones internacionales. Las grandes instituciones financieras estadounidenses, como JP Morgan y Goldman Sachs, tienen mayor alcance global que sus contrapartes europeas. China versus comparación con Europa. China lidera en la integración de fintechs con el sector financiero tradicional, mientras que Europa aún está consolidando este enfoque. Sin embargo, la falta de apertura total de los mercados financieros chinos limita su atractivo global en comparación con Europa y Estados Unidos. Como conclusión, podríamos decir que Europa tiene fortalezas notables en la estabilidad regulatoria, la confianza internacional y su liderazgo en finanzas sostenibles. Finalmente, como solución podríamos generar un tejido utilizando un desempeño masivo en los siguientes desempeños. En el ámbito empresarial, con altos niveles de productividad y rendimiento. En la tecnología, Big Data y computación, inteligencia artificial y machine learning, etc. Donde se conseguiría una escalabilidad, eficiencia, adaptabilidad, innovación continua, en tecnología avanzada, coordinación y un impacto global. En definitiva, sostenibilidad,